existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra oración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti. Sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti. Sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Mi Señor. Mi Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Eres el Señor. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Sean bienvenidos a este culto virtual de la Iglesia Bautista Nuevo Amanecer de Rancagua. En esta tarde vamos a compartir unas nuevas pócimas de la palabra del Señor. Y esta va a estar basada en el libro de Gálatas. Ya vamos a ver el capítulo 1, 2 y 3 del libro de Gálatas. Vamos a ver algunas cosas que el apóstol Pablo nos quiere recomendar a nosotros. Pero antes vamos a orar al Señor. Les invito a que oremos.
Padre nuestro que estás en el cielo, mi buen Dios, primeramente le doy gracias, Señor, por la vida, por el amor, por su fidelidad para con nosotros, Señor. Agradezco este lindo tiempo que usted nos da y pedimos, Señor, que esta palabra que vamos a compartir se quede en nuestros corazones, Señor, y podamos sacar los mejores aprendizajes para ponerlos en práctica, Señor, en nuestra vida. Te damos gracias por esto y dejamos todo en tus manos para que se haga todo según su santa y divina voluntad. Gracias por todo, le damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, como les decía recién, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Gálatas y estaremos leyendo los capítulos 1, 2 y 3. Bueno, este capítulo, o esta carta del apóstol Pablo, nos presenta los méritos de Cristo. Esta carta del apóstol Pablo nos presenta los méritos de Cristo como únicos y suficientes para salvar a la humanidad. También algo muy importante destacar, que nos muestra y echa por tierra la idea que muchos tienen y que muchos hoy día quizás enseñan, que es que por realizar algunas buenas obras pueden alcanzar la salvación, lo cual nosotros sabemos que no es así. El apóstol Pablo amonesta a los creyentes de Galacia sobre ciertos puntos de la doctrina, instándoles a mantenerse fieles y firmes hasta el final. Leamos Gálatas capítulo 1, del versículo 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Apóstol Pablo, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. De esta manera, el apóstol Pablo nos presenta su carta, presentándonos dos temas fundamentales, presentándonos dos temas fundamentales que son, uno, el primero de ellos, la resurrección. Esta enseñanza no les parecía a muchos en ese tiempo, principalmente ¿a quién? A los saduceos. Ellos no creían en la resurrección, por lo tanto no la enseñaban. La primera recomendación que nos hace Pablo, la primera enseñanza que Pablo nos hace en esta carta es la resurrección. Y la segunda nos presenta a Jesús como la solución para todos nuestros pecados. Pablo nos da lecciones importantísimas en estos primeros versículos, Pablo les dice que no hay otro evangelio, pero que el evangelio que Pablo ya les había enseñado y les había predicado estaba siendo pervertido por otras personas. Esa es la primera lección. La segunda es que el apóstol Pablo, la segunda lección que el apóstol Pablo nos enseña es que ningún ser puede o tiene derecho a modificar el mensaje que ya había sido presentado por Pablo al pueblo de Galacia. Si lo llevamos al día de hoy, podríamos decir que no hay ninguna persona, ningún ser que tenga derecho a modificar la palabra del Señor hoy, en la actualidad. Otra enseñanza que también nos da. Dice que nos da una enseñanza y también una advertencia que nos presenta él. Dice que hay una maldición. Es una palabra fuerte, pero también nos advierte. Dice que hay una maldición sobre todo aquel que pervierta o distorsione la palabra de Dios. ¿Ya? Súper claro.
Y la cuarta enseñanza, o la cuarta lección que nos enseña Pablo, es que lo más importante, hermanos, en la vida de un cristiano es agradar a Dios y no agradar a los hombres. Como muchos quizás hoy día puedan decir, quiero caerle bien, en gracia, a tal hermano. No, nuestra misión como cristiano es ser bien mirados, es ser agradables ante los ojos de Dios. Veamos los versículos 6 y 7. Dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Estos versículos, mis amados hermanos, nos presentan el por qué Pablo escribió esta carta. Pablo demanda contra todos aquellos que están enseñando el evangelio de manera diferente. Pablo dice que no existe otro evangelio, ¿ya? Sino que este evangelio está siendo acomodado o está siendo torcido por algunas personas. Y ese si lo llevamos al día de hoy, hermanos, es exactamente lo mismo. Nosotros como cristianos sabemos que hay solo un evangelio. Sabemos que la palabra de Dios es esta, es real. Pero el día de hoy hay muchas iglesias, hay muchas doctrinas, muchas personas que están entregando un evangelio diferente. Como por ejemplo, algo que siempre se menciona. Ustedes han escuchado hablar del evangelio de la prosperidad, ¿verdad? O hay iglesias que están normalizando algunas cosas. Hay iglesias que están siendo permisibles ante algunas cosas que sabemos que no están bien ante los ojos de Dios. Hermano amado, la palabra de Dios es una sola y ninguno de nosotros tiene derecho a modificarla o a cambiarla. Pablo también presenta su llamado al ministerio, ¿ya? Él lo presenta declarando que no es apóstol por mandato de hombres, ¿ya? Sino porque Dios lo quiso así, utilizando argumentos poderosos para así el poder demostrarlo. El primer argumento que él ocupa es, según el versículo 12, ahí aparece, dice que él había recibido revelaciones de parte de Dios. El segundo argumento es su cambio de conducta. Miren qué bonito, qué lindo. ¿Por qué? Porque recordemos quién era Pablo, que más adelante lo vamos a mencionar. Su cambio de conducta. Pablo pasó a ser de un perseguidor, pasó a ser parte de una iglesia a la cual él perseguía. Y eso lo podemos ver en el versículo 13. Tercer argumento, es su celo, es su cuidado, ¿ya? Su cuidado por las cosas sagradas. Eso está en el versículo 14. Dice, siendo mucho más celoso de las costumbres de mis padres. Cuarto argumento. Otro argumento es su llamado. Según el versículo 15, Pablo dice que fue llamado desde el vientre de su madre. Y el quinto argumento que también nos da, dice que es su testimonio. Muchas personas testificaban que donde Pablo iba, tenía un buen testimonio. Y eso lo podemos ver en el versículo 23. ¿Qué quiere decir con esto? Que Pablo mantenía un buen testimonio donde él fuera, era igual. No se comportaba de una manera en este sector o de otra manera en este sector.
Un cristiano, hermanos, debe ser siempre un cristiano donde él está y con quien se rodee. Ya no puede cambiar, no puede haber un cambio. Un cristiano es un cristiano siempre. Pablo hace un llamado a los creyentes de Galacia, invitándolos a ser cuidadosos con quienes pervierten el Evangelio. Hermanos, queridos y amados, hoy también debemos de ser cuidadosos con este tipo de personas que hoy hay. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchos hoy están presentando evangelios, por decirlo de una manera coloquial, más light, más actual, más relajados. Pablo ya habló y ya nos habló de esto. Ya nos habló también de estas personas. Él los llama personas que adulteran la palabra de Dios. Cuidado, hermano, no me gustaría que uno de nosotros adulterara la palabra de Dios, porque hay una palabra bien fea que lo dice la Biblia, que será maldito. Hermanos, debemos de ser íntegros y honestos al hablar de Dios. Presentemos la palabra de Dios con un escrito está. Ya, no con un yo creo o a lo mejor. No, hermanos, presentemos la palabra de Dios. Cuando hablemos la palabra de Dios, hagámoslo con seguridad. Y para eso, lo único que tenemos que hacer es prepararnos, estudiar, conocer la palabra de Dios, para que así, cuando nos toque defenderla, podamos hacerla. Y también saber cuando alguien hable de un evangelio diferente. Si usted no lee, no estudia la palabra, jamás sabrá si lo que le están diciendo o lo que le están hablando es verdad o no es verdad. Recuerde, mi querido hermano, que la palabra de Dios es la misma, hoy, mañana y siempre. Vámonos al capítulo 2. En este capítulo, Pablo, el apóstol Pablo, nos muestra cómo él debe tolerar la conducta de Pedro. Nos deja una enseñanza, porque nosotros también a veces tenemos que tolerar ciertas cosas que no nos gustan o quizás no nos parecen de algún hermano. Pero aquí el apóstol Pablo nos muestra cómo él tuvo que tolerar la conducta de Pedro. ¿Ya? Cómo él debe tolerar esa conducta, la conducta de Pedro. Veremos que el apóstol Pablo exhorta a Pedro, ¿por qué? Por algunas conductas que él estaba manteniendo en ese momento. Podemos ver que aún al interior de la iglesia tenemos diversos pensamientos, opiniones encontradas, pero siempre, hermano mío, debemos de encontrar un punto de convergencia. ¿Para qué? Para que la obra del Señor siga avanzando. Hay cosas que a lo mejor no nos parecen, no nos gustan, pero ¿sabe qué? La obra debe seguir. Y por lo tanto tenemos que encontrar un punto, ¿de acuerdo? De manera que la obra del Señor siga avanzando. No nos podemos quedar en la discusión, en la pelea y mucho menos en el enojo. ¿Para qué? Para que la obra del Señor avance y poder crecer todos juntos. Veamos el versículo 1 y 2 del libro de Gálatas, capítulo 2. 1 y 2 de Gálatas 2. Dice así: Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según la revelación y para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Podemos ver que aún, se me fue.
El apóstol Pablo, mis amados hermanos, nos habla de un viaje que hizo a Jerusalén, exponiendo la forma de cómo él enseñó el Evangelio. En aquel tiempo, en ese momento, Pablo no hacía nada sin consultar con el Señor. Miren qué enseñanza más linda para nosotros. Pablo no hacía absolutamente nada sin consultarlo con el Señor. ¿Para qué? Para que el Señor guiara sus pasos, para que el Señor guiara lo que él debía hacer. Estos versículos nos dejan varias lecciones. Y esas lecciones son muy importantes para destacarlas en este momento. La primera de ellas es que no debemos hacer nada sin la autorización del Espíritu Santo. Pablo oraba a diario, consultando al Señor si debía ir, a qué lugar debía ir y qué debía de hacer. Si debía ir a tal o cual ciudad, esperando que el Señor le indicara a dónde él debía ir y predicar. La segunda lección es que el enemigo, o sea, Satanás, siempre pondrá obstáculos y enviará espías de manera de destruir el Evangelio. ¿Para qué? Para detener la obra. Pero nosotros sabemos que no estamos solos, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Seguir avanzando. Tercera lección es que la verdad del Evangelio siempre prevalecerá. Siempre va a prevalecer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre será victoriosa. Porque es la palabra de Dios la que está siendo proclamada, no la nuestra. Es la palabra de Dios. Por lo tanto, va a salir siempre, hermanos amados, victoriosa. Donde sea que la declaremos, ahí va la palabra va a ser victoriosa. Porque es palabra de Dios. Cuarta lección es que no debemos hacer excepción de personas. Cuando empecemos a presentar el mensaje, no importa tribu, lengua o nación. ¿Ya? Toda persona debe de escuchar la palabra del Señor. Quinta lección es que la clave del éxito en la predicación del Evangelio es la unidad y el trabajo en equipo. ¿De quiénes? De quienes han sido llamados para proclamar el Evangelio. Hermanos, el domingo pasado conversábamos que todos nosotros somos iglesia y cada uno de nosotros tiene una función. Si nosotros somos capaces de unir y hacer resaltar todas nuestras funciones, créanme que vamos a ser victoriosos y la palabra del Señor se va a poder proclamar y va a ser victoriosa. Sexta lección es que nunca, hermanos amados, debemos de olvidarnos de los pobres, ya que los pobres son muy importantes en el Evangelio. Son parte del plan de Dios, son parte del plan que Dios tiene, ¿ya? ¿Y cuál es ese plan? Es que nosotros ayudemos a los más pobres. Y no solo en sus necesidades económicas, sino también en las necesidades espirituales de ellos. ¿Ya? El Señor nos habla de a los pobres de espíritu. Y sin duda que también tenemos que apoyar a quienes tienen o sufren algún tipo de necesidad económica. Veamos el versículo 11 al 13 del mismo capítulo 2. Dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes de que viniese algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión.
Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Aquí, hermanos amados, el apóstol Pablo está relatando su experiencia y de seguro también estaba molesto, ¿ya? Es muy probable que haya estado molesto. Dice, tuve que llamarle la atención a Pedro cara a cara, ya que lo que él hacía no era lo correcto. Actuaba de una manera en un lugar y actuaba de otra manera en otro lugar. De aquí también vamos a sacar varias lecciones, ¿ya? Y la primera lección es que cuando debemos de reprender a alguien, no debemos dejar de hacerlo, sin importar quién sea, ¿ya? Sin importar que sea esa persona. Quizás esa persona nosotros la podamos ver hacia arriba, pero no debemos de dejar de hacerle una recomendación o llamarle la atención por algo que no se está haciendo bien. Pero hermano amado, no olvidemos que eso sí se debe hacer siempre con respeto, con tolerancia y por sobre todo con amor. ¿Ya? No vaya a ser cosa que alguien se moleste y se vaya porque no supimos decirle las cosas que a lo mejor no se estaban haciendo de la mejor manera. Recuérdelo siempre, con respeto, con tolerancia y por sobre todo con amor. Segunda lección, es que no debemos de moldearnos a las circunstancias tal como lo hizo Pedro. Debemos de actuar como cristianos, estemos donde estemos. Donde vayamos, debemos de ser cristianos auténticos. ¿Ya? Eso es muy importante, mi amado hermano. ¿Ya? Donde estemos, debemos de ser buenos cristianos. Y se nos tiene que reconocer como cristianos, como personas diferentes. Tercera lección es que debemos de hacernos un lado de la hipocresía. No debemos ser hipócritas. Recuerde que el Señor ama la verdad. Y la cuarta lección es que no debemos dejarnos influenciar por los demás. Nuestros principios y convicciones deben ser claras, de manera que nosotros como cristianos, ¿ya? Que se entienda bien, nosotros como cristianos seamos influencia en los demás, ¿ya? Y lógicamente influencias positivas. Veamos el versículo 15 y 16. Dice así: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo, hermanos amados, ahora expone el tema maravilloso, un tema que es realmente maravilloso, que es el tema de la salvación y la justificación por fe. Un hermoso regalo. Hermanos, el Señor a cada uno de nosotros nos hizo un regalo maravilloso, que fue el perdón y la salvación. Y eso es ¿por qué? Por fe. Si usted, mi querido hermano, recibió ese hermoso regalo, permítame decirle lo siguiente, que usted debe vivir de acuerdo a ese llamado y también vivir de acuerdo a ese regalo que el Señor le ha dado. Y ese regalo el Señor se lo dio a través de ¿quién? De Jesucristo.
¿Por qué? Porque nosotros sabemos y reconocemos que somos salvos gracias a ese inmenso sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo ahí en la cruz. Entonces no olvidemos nunca que si ya recibimos ese regalo, debemos de vivir de acuerdo a ese llamado y a ese regalo que el Señor nos hizo. Versículos 20 y 21 del capítulo 2. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me llamó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces de más murió Cristo. Pablo nos dice acá que debemos de experimentar una muerte diaria. Una muerte diaria y continua al pecado. Ser crucificados juntamente con Cristo, recibiendo la salvación. Pablo dice: yo no deseché esa gracia. Seamos como Pablo, hermanos. No desechemos ni rechacemos ese regalo que el Señor nos ha dado. Recíbelo en tu corazón. Sé parte de quienes gozaremos de una vida eterna. Veamos el capítulo 3 ahora. Son varios capítulos. Bueno, en el capítulo 3, Pablo no podía entender, y quizás a usted le pueda suceder lo mismo, ¿ya? No podía entender cómo los Gálatas, después de haber creído, de haber manifestado su fe en Cristo, de haber comprendido las Escrituras, podían dejarse influenciar por personas que enseñaban un evangelio diferente. Pablo les llama la atención por su debilidad en la fe, invitándoles a que pudieran volverse de esos malos caminos, ¿ya? Y a ser imitadores de Cristo. O sea, Pablo no entendía cómo. Si ya conocían, sabían, habían declarado su fe, podían haberse desviado. Entonces Pablo ahí les reprende y les dice: vuélvanse a Cristo, sean imitadores de Cristo. Versículos 1 al 5 del capítulo 3. Dice así: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo, en estos 5 versículos, les realiza 6 preguntas, ¿ya? Que no buscan respuesta de quienes la recibieron, sino que más bien les invita a reflexionar a quienes las recibían. ¿Y cuáles son esas reflexiones? La primera de ellas es que no deben ser insensatos, ¿ya? Al desobedecer a Dios y seguir sus principios a través de ¿qué? De su palabra. La segunda reflexión es que no deben recibir al Espíritu Santo como un acto, es que deben recibir al Espíritu Santo como un acto
no como un acto de fe, no de obras. La tercera reflexión es que no deben dar lugar a la carne. Pablo les dice, si han comenzado guiados por el Espíritu, ¿habrán de terminar guiados por la carne? Pablo les indica que esto no se combina. No se combina lo espiritual con lo carnal. La cuarta reflexión es que ellos debían hacer según lo que Cristo hacía. Los invita a ser imitadores de Cristo y no de los hombres. Hermanos, yo creo que como nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos muy claro que debemos ser imitadores de Cristo, que tenemos que buscar acercarnos a Él, a ser como Él. Sabemos que estamos lejos y que nunca lo vamos a conseguir, pero Cristo debe ser nuestra meta. Cristo debe ser nuestro guía. Él debe ser a quien nosotros busquemos parecernos y no ser imitadores de los hombres. Pablo les invita a reflexionar en estas cosas, de manera que pudiesen crecer espiritualmente. Si nosotros buscamos de Cristo, vamos, hermano, a crecer espiritualmente, vamos a crecer como hijos del Señor. Busque a Cristo, intente acercarse, parecerse al Señor. Versículos 6 al 8 del capítulo 3. Dice así: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. A través de la experiencia de Abraham, el apóstol Pablo nos quiere dejar 5 lecciones, y estas lecciones son muy importantes. La primera de ellas es que para ser justificados es necesario creer en Dios y que Él nos justificará. ¿Ya? La segunda lección es que la bendición de Abraham hoy nosotros también la podemos recibir. La tercera lección es que las obras no son el medio para alcanzar la salvación, sino son el resultado de una persona que ya ha sido salva. Cuarta lección es que Cristo llevó la maldición por nosotros a la cruz del Calvario, porque la Biblia dice: porque maldito es aquel que es colgado en un madero. Y eso está en el versículo 13. Quinta reflexión es que Dios cumplirá su pacto, un pacto que está basado en las promesas que Él nos hizo. Recuerde que Dios no es hijo de hombre para que mienta. Lo que Él ha prometido, lo cumplirá. El apóstol Pablo nos ha explicado en distintos libros de la Biblia y también en distintos capítulos de la Biblia cuál es la función de la ley en el plan de salvación. ¿Ya? Y la respuesta la encontramos de manera muy clara en el versículo 24 del capítulo 3, donde dice así: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Hermanos amados, todos necesitamos la justificación. Dicho de manera más simple, todos necesitamos el perdón de nuestros pecados. El único que puede perdonarnos es Cristo. No debemos de confesar nuestros pecados a una persona, y nadie tiene la autoridad acá en la tierra
para decir: tus pecados te son perdonados. Si tú pecaste, te invito a ir a la presencia de Dios y pedir perdón. Un perdón real y sincero, el cual el Señor te perdonará. Hermano, te hago una pregunta, si fue así. ¿Y cómo te diste cuenta que habías pecado? Porque la ley nos indica lo que debemos de hacer. Tú sabes qué quiero decir con esto, para que no nos vamos a enredar. Si tú te diste cuenta que habías cometido un pecado, ¿verdad? ¿Por qué fue? Porque la ley nos dice qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer. Por ejemplo, tú sabes que robar es malo. ¿Por qué? Porque la ley dice: no robarás, ¿verdad? Sabemos que mentir es malo. ¿Por qué? Porque la ley dice: no mentirás. Para hacer un poquito más grave el pecado. Bueno, el pecado es pecado, ¿ya? También la ley dice: no adulterarás. ¿Verdad, verdad? Y si tú lo hiciste, sabes que cometiste un pecado. La ley nos enseña todas estas cosas, mis queridos hermanos. La ley nos indica el pecado. Por lo tanto, la ley, ¿qué es? Pasa a ser nuestro tutor. La ley, los mandamientos nos dicen qué es lo que no debemos de hacer. Por lo tanto, ella también es la que nos dice, nos demuestra que estamos pecando. Y principalmente, hermano amado, para que no haya ningún tipo de confusión, el que nos llama la atención, el que nos reprende cuando hacemos algo malo es el Espíritu Santo del Señor que mora en nuestros corazones. ¿Ya? Pero no olvidemos que los mandamientos también nos recuerdan qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer. La ley, hermano amado, es como si alguien te llevara de la mano. Una vez escuché ese ejemplo, como que si alguien nos llevara de la mano y te dijera: te caíste muchas veces, pero mira, acá está Cristo. Ahí está, mira, ahí está Cristo. Él te puede limpiar. ¿Ya? ¿Se entendió? Esa es la importancia de la ley dentro del plan de salvación. No debemos de separar la obediencia de la ley. La ley, hermanos amados, insisto, no es para salvarlo, pero sí es un acto de amor y de obediencia a Dios, porque ya somos salvos. Amén. Es lo que yo siempre digo. Cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, cuando nosotros declaramos que Cristo es nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, tiene que haber un cambio de vida en las personas. ¿Por qué? Porque eso es un acto de amor y de obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque ya fuimos salvos. ¿Y fuimos salvos por qué? Por el amor de Cristo y de Dios por cada uno de nosotros, a través del arrepentimiento y a través de la sangre que Cristo fue el que derramó, por la sangre que Cristo derramó ahí en la cruz. Hermanos amados, ya para terminar, que el Señor nos ayude, a guardar su palabra en nuestros corazones, para que así podamos agradar al Señor, para que, atesorando esa hermosa palabra en nuestros corazones, también tengamos un actuar cada día de nuestras vidas conforme a lo que el Señor nos pide que realicemos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y que el Señor también bendiga a su pueblo y a la iglesia Nuevo Amanecer. Hermanos amados, les invito a que oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta tarde-noche, Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos,
Gracias por tu palabra. Espero, Señor, que esa palabra algo se nos quede en nuestros corazones, Señor, y podamos ponerla por obra día a día en nuestras vidas. Gracias por tu amor, por tu sangre bendita, Señor, que derramaste en la cruz por nosotros, y gracias a ella hoy podemos decir que somos libres. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Oramos y agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Al mirarte, lo que hiciste por mí, ya no hay duda, bueno eres tú. Tú te diste y en la cruz al morir, sin medida, bueno eres tú. Confiaré en tu amor, confiaré en tus promesas, confiaré en que sigues siendo Dios. Sé que en mi debilidad tu poder se manifiesta, confiaré en ti, Señor. Ya vacía esa tumba está, has vencido, bueno eres tú. Y en el trono, sobre todo tú estás, Rey de Reyes, bueno eres tú. Confiaré en tu amor, confiaré en tus promesas, confiaré en que sigues siendo Dios. Sé que en mi debilidad tu poder se manifiesta, confiaré en ti, Señor. Confiaré en ti, Señor. Solo en tu verdad puedo descansar. Yo sé que tú eres Señor. Y en mi caminar puedo descansar. Yo sé que tú